Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es martes 19 de julio del año 2022 y quiero hacerte la recomendación que siempre hago cuando alguien me pregunta cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. Hazlo con una certificación laboral, porque la certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Yo siempre recomiendo los servicios de nuestros aliados de UCIA Legal porque ellos trabajan de la mano con empleadores que te van a dar el trabajo estable que necesitas para poder obtener la certificación laboral. En pantalla tienes un número que es un WhatsApp para que les escribas a nuestros amigos de UCIA Legal y ellos te van a dar tu primera cita que es totalmente gratis. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es martes 19 de julio del año 2022. Este segmento que va a ser entre ustedes y yo nada más es para revelar un informe sumamente delicado que ha hecho Transparencia Venezuela acerca del arco minero del Orinoco. Primero quiero, para quienes no conozcan qué es Transparencia Venezuela, quiero poner en pantalla quiénes son y a qué se dedican. Transparencia Venezuela, capítulo nacional de Transparencia Internacional, es una asociación civil sin fines de lucro, no partidista, plural y sin filiación política, dedicada a promover condiciones, procedimientos y factores para prevenir y disminuir la corrupción. El ser parte de esta red mundial de lucha anticorrupción permite que intercambiemos metodologías, herramientas y buenas prácticas para impulsar a Venezuela hacia estándares internacionales. La misión de Transparencia Venezuela es trabajar para crear los cambios necesarios para alcanzar una Venezuela libre de corrupción. La visión: crear las condiciones en Venezuela para que la corrupción deje de ser la norma. Y los objetivos: orientar, informar, formar para construir con actores y herramientas de posicionamiento espacios de confianza no conflictiva, focalizada, buscando la creación de una masa crítica orientada a la lucha contra la corrupción. Bueno, el informe es de verdad minucioso, tiene imágenes, voy a compartir con ustedes lámina por lámina. Estas láminas son producto de toda la investigación, el informe es bastante voluminoso, pero las láminas resumen todo el estudio que ellos han hecho acerca del arco minero. Y cuando uno habla del arco minero o se ha hablado periodísticamente del arco minero, pues digamos que los trabajos periodísticos, investigaciones, etcétera, se reducen a las asignaciones que dio Nicolás Maduro a ciertas empresas para explotar el arco minero del Orinoco. Esto va mucho más allá porque estamos hablando de una cantidad de ilícitos que se están cometiendo y posteriormente, no estoy segura si esta semana o
en la semana del 1 de agosto, porque me voy a ir una semana de descanso, voy a completar este informe con otro que hizo un grupo de investigadores y de especialistas que va mucho más allá de lo que el régimen de Nicolás Maduro está haciendo con el oro de todos los venezolanos. Vamos a comenzar lámina por lámina a compartirlas con ustedes. Este informe no se ha hecho público aún, pero es realmente fidedigno y, repito, hecho por Transparencia Venezuela. La primera lámina: las minas, el sur y los ilícitos. En medio de la recesión económica, la baja producción petrolera y luego por las sanciones, el gobierno venezolano se volcó a la actividad aurífera como fuente para captar más renta. Aumento de su caja personal, no para aumentar la renta pública, es decir, para financiarse ellos mismos y enriquecerse ellos mismos. Tienen ustedes ahí el mapa de Venezuela que se refiere al arco minero del Orinoco, a la superficie del arco minero del Orinoco, y explica que se pueden extraer los siguientes minerales, todos clasificados como materiales estratégicos bajo control monopólico del Estado. Los materiales son oro, bauxita, diamante, manganeso, hierro, coltán y granito. La siguiente lámina: convergencia de ilícitos, contrabando oficial de oro, gasolina, comercio de sustancias contaminantes, narcotráfico, trata de personas y prostitución. Lejos de ser una fuente sostenible de ingresos, el arco minero se ha viciado de las más ilícitas prácticas. Y observen con atención las imágenes que aparecen acompañando el informe, todas tomadas en el arco minero del Orinoco. Ahí tienen ustedes pruebas del narcotráfico, de las bandas armadas. Ahí tienen ustedes imágenes reveladoras. La siguiente lámina habla de los ilícitos y violaciones que se profundizan en la pandemia del COVID-19. El gobierno nacional incrementó su presencia en el estado Bolívar. Proliferaron las alianzas estratégicas, creció la desforestación, la erosión de suelos y la contaminación de ríos, aumentó la explosión demográfica por la migración interna, las organizaciones criminales se consolidaron y continuó la fuga del oro. Ahí tienen ustedes otra imagen reveladora que acompaña el informe. La siguiente lámina: presencia del Estado y control de Maduro. Victoria en la gobernación. Victoria entre comillas. Corporación Venezolana de Minería, 39 empresas mixtas y se suman las alianzas estratégicas. Presencia permanente de fuerzas de seguridad y defensa, Pax Minera, convivencia con grupos criminales que controlan la zona y aumento de la producción ilegal. Mayor presencia del Estado es igual a mayor deforestación, más extorsión, más contrabando de oro, más consolidación de las organizaciones criminales. La siguiente lámina habla de la lista de entes con responsabilidad en la actividad minera y sus responsables en el año 2022. Por cierto que no les dije, este informe es de julio, es decir, de este mismo mes, de julio del año 2022. Ahí tienen ustedes los nombres de los responsables, lo cual es muy importante. Ente, Vicepresidencia Sectorial de Economía, la autoridad es Tarek El Aizami y su designación fue el 14 de junio del 2018. El Instituto Nacional de Geología y Minería, César Alejandro Basanta, lo designaron el 22 de octubre del 2020. La Fundación Misión Piar, la autoridad es Reiber Alexander Mendoza Pérez y fue designado el 22 de octubre del 2020. El Banco Central de Venezuela, cuya cabeza es Calixto José Ortega Sánchez, que fue designado el 19 de junio del 2018. El Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico, cuya autoridad es William Miguel Serantes Pinto y la designación fue el 19 de agosto del 2021. La Corporación Venezolana de Minería, que está encabezada por Carlos Alberto Osorio, bastante hemos hablado de él, que le responde directamente a Delcy Rodríguez. Son socios en todo lo que sacan ahí del oro.
fue designado el 21 de junio del año 2019. La Compañía General de Minería de Venezuela, que está encabezada por William Miguel Serantes Pinto también, fue designado el 7 de octubre del año 2021, y el Servicio Nacional de Fiscalización e Inspección Minera, cuya autoridad es Richard Alexis Sánchez Arias, que fue designado el 10 de junio del año 2021. La siguiente lámina. Corporación Venezolana de Minería centraliza las actividades del sector y la autoridad es el Mayor General Carlos Alberto Osorio Zambrano, sancionado por Canadá, Estados Unidos y Panamá y socio de la Reina del Sur. Eso es mío, no es del informe. La Corporación Venezolana de Minería es propietaria del 55% de varias empresas mixtas y suscribió la mayoría de las alianzas estratégicas. La Corporación Venezolana de Minería es el actor estatal más poderoso en este momento en la zona sur. Controla todos los insumos que ingresan a los pueblos mineros, los alimentos, los bienes esenciales, el combustible, los camiones y la maquinaria. Revisan todo lo que llega a la zona y cobran impuestos en oro a quienes desean trasladar cualquier material. La Corporación Venezolana de Minerías además suple de explosivos, sacos, borras, linternas, t-shirts o franelas y otros implementos a los mineros artesanales. Ahí tienen ustedes imágenes que son exclusivas del informe de Transparencia Venezuela. La siguiente lámina. Nuevas alianzas. Solo entre Huassipati y la entrada del Callao hay al menos 10 nuevas obras mineras, cientos de molinos y decenas de plantas recuperadoras de oro. No se conocen criterios para escoger estas empresas. No hay reportes de convocatorias a un proceso abierto y competitivo. No hay datos oficiales sobre el nivel de producción y no se sabe quiénes son los beneficiarios finales. La siguiente lámina. Nuevas alianzas y plantas de lixiviación. Las mismas irregularidades. Esta lámina es muy importante. Al rastrear las empresas en bases de datos abiertas y cerradas, se evidencia la vinculación de algunos directivos con casos de presunto desfalco al patrimonio público venezolano y con nexos con funcionarios públicos. Goltex de Venezuela. Los accionistas, Nelly Josefina Ramírez dice que tiene el 100%, y está tachado como un caso de corrupción. Inversiones Intac, compañía anónima. Accionistas Jackson Javier Soto Guardia, 100% de la propiedad, y aparecen los anteriores dueños, y dice que esta empresa, Inversiones Intac, tiene un vínculo con Diosdado Cabello. La Corporación Guayana Oro C.A. Accionistas Giancarlo Ranauro Guzmán, el 50%, y Leonardo Santillí García, y está tachado como un caso de corrupción investigado por Transparencia Venezuela. Inversiones y representaciones Glenduart, compañía anónima. Accionistas Eduardo José Rivas y Eucaris del Valle Lazo Bernay, que tiene el 10%. Y el vínculo de esta empresa directamente es con Nicolás Maduro. La Corporación Petro Global, compañía anónima. Accionistas Mario Enrique Bonilla, Raúl Eduardo Saavedra, y el vínculo es directamente con Nicolás Maduro. Son los que se están beneficiando finalmente del oro. La presencia de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Lista de efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a cargo de la seguridad y defensa en el arco minero del Orinoco en el año 2022. El primero es Vladimir Padrino López, que es el ministro de la Defensa. El segundo, Región Estratégica de Defensa Integral REDI de Guayana, cuyo comandante es Alfredo Parra Yarza. Y la Zona Operativa de Defensa Integral Bolívar, cuyo comandante es Yulmer Rafael Ochoa Romero. Fuerza Armada Nacional Bolivariana es la institución encargada de salvaguardar, proteger y mantener la armonía de las operaciones desarrolladas en el arco minero del Orinoco. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana debe desarrollar un plan integral de seguridad y defensa para la zona del arco minero del Orinoco e instalar unidades,
según el artículo 13 del decreto de creación del Arco Minero del Orinoco. Es decir, esto es lo que debería ser. La siguiente lámina: máximas autoridades de los demás cuerpos de seguridad y defensa presentes en el Arco Minero del Orinoco en el año 2022. El 6CPC, cuya cabeza es Douglas Rico; el SEBIN, cuyo director es Gustavo González López; y el DIGESIN, cuya cabeza es Iván Hernández Dala, que es el director. La siguiente lámina: las organizaciones criminales se consolidaron. De sindicatos pasaron a ser el sistema. Han logrado consolidarse y garantizar un dominio territorializado por sectores. Tienen un acuerdo de convivencia establecido con otras bandas y con cuerpos de seguridad del Estado. Conviven el AMPA con los cuerpos de seguridad del Estado. No solo se encargan de ejercer el control de actividad minera con el uso de las armas. Han impuesto un conjunto de normas para mantener la paz, resolver riñas familiares, problemas entre comerciantes o decidir ventas de inmuebles. La siguiente lámina. Miren la imagen. Banda El Totó y Zacarías. Unos angelitos, mineros ellos, pues. Ronnie Matón, jefe del Tren de Guayana, que opera entre los municipios Caroní, Rocio y El Callao. Es el primero en la imagen. El Totó y Zacarías, que controlan también Minas del Callao. El RUN, que dirige la organización R, dominante en Tumeremo y con presencia en El Callao. El Negro Fabio, que es el líder criminal del Dorado. Y Juancho y su equipo con poder sobre las Claritas y el kilómetro 88. Las fundaciones del sistema. Fundación 3R, ahí tienen ustedes la imagen en pantalla. Son imágenes exclusivas del informe de Transparencia Venezuela. La paz se compra con oro. Desde los barrios de Ciudad Guayana hasta los pueblos mineros, la gente paga y somete a las normas de los grupos, se somete a las normas de los grupos criminales. Lograron el control en las minas a través del uso de las armas y la imposición de cruentos castigos para quienes no siguen sus reglas. Presencia del ELN en Bolívar. Dice el informe de Transparencia Venezuela que no hay evidencias de presencia del ELN al sur de Bolívar, algunos indicios confusos de terceras referencias y habla de la incursión de grupos con características de guerrilla, pero no necesariamente el ELN. La siguiente lámina tiene una imagen, por cierto, la verdad es que es una imagen bien patética de un pobre minero artesanal. Es la que ilustra, es la portada para hablar de los mineros artesanales y la minería ilegal. Miren cómo trabajan, miren a ese hombre metido en esa mina, miren las condiciones. No tienen, siguiente lámina, no tienen implementos ni sistema de seguridad laboral. Los mineros artesanales, ya me fui hacia atrás, disculpen. Explotación laboral de adultos y niños, prostitución forzada. Todas estas imágenes, repito, son tomadas en el lugar. Ahí tienen ustedes una imagen de las mineras, las mujeres que trabajan en las minas. Miren las condiciones. La siguiente imagen es una veta de oro. Miren, cualquier experto en minería sabe que eso está trabajado de la forma menos conveniente incluso para el sistema, para la ecología y para preservar la zona. La siguiente lámina. La devastación ocurre ante la mirada permisiva y complaciente del Estado venezolano y especialmente de los militares de la Fuerza Armada Nacional, que se supone debería ser la que salvaguardara la zona y el ecosistema. La contaminación por mercurio, altos niveles del metal pesado en el agua, el aire, el suelo y el cuerpo de los habitantes. El nivel promedio de mercurio en el aire cerca de las operaciones de extracción de oro en Venezuela era 183 veces mayor que el límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud para la Vida Humana. Hay altas concentraciones de mercurio en pobladores de comunidades indígenas y campesinas, en peces usados para el consumo humano y en diversos elementos ambientales. Este informe es de Clima 21 y Todos por el Futuro.
Más plantas procesadoras que arenas auríferas. Más empresas de lixiviación que arenas disponibles para procesar. La escasez de arenas obligaría a acelerar la explotación, remover tierra, talar árboles, erosionar suelos, destruir ecosistemas, sin contar con estudios previos geológicos ni evaluaciones de impacto ambiental. Esto según geólogos consultados. El 95% de los proyectos en el arco minero responden a un patrón de caos y desorden. La siguiente lámina es un cuadro que llaman el cuadro número 9 sobre las proyecciones del volumen de producción de minerales, que es un subsistema de minería centralizada entre el 2019 y el 2025. Ahí tienen ustedes la lámina, habla de que el oro, y esto es por toneladas, en el año 2019 era 25.40, en el año 2020 31.00, en el año 2021 35.00 y en el año 2022 43.20. Ahí tienen ustedes y pueden detener la imagen para que vean las cifras exactas y precisas de Transparencia Venezuela en el informe. La siguiente lámina. Ahí tienen ustedes una muestra. Dice que en esa muestra hay 10 puntos de oro que equivalen a 1 gramo o grama. Una onza Troy equivalía a $1.950 americanos en marzo del 2022 y 31 gramos equivalen a una onza Troy. Economías ilegales en Venezuela y su dimensionamiento. Actividad: contrabando de oro en las zonas del arco minero del Orinoco, en Bolívar y Amazonas. Los actores principales son grupos corruptos y sus allegados: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el ELN, la FARC, la Guardia Nacional y Minerven. Destino del contrabando: ¿hacia dónde va el oro? Ahí lo tienen ustedes: Brasil, Colombia, Guyana, Surinam, República Dominicana, Panamá, Turquía, Rusia, Irán, China y Emiratos Árabes Unidos. Obviamente lo que se obtiene por el contrabando no le llega al pueblo venezolano. Estimación anual promedio en millones de dólares, 1.800. Y el porcentaje en el Producto Interno Bruto en el año 2021 era de 4.1%. Tráfico de estupefacientes. Las zonas del país involucradas: frontera con Colombia, es decir, Zulia, Táchira, Trujillo, Apure y Barinas. Y los actores principales: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, bien bueno, involucrada en el narcotráfico, el ELN y las facciones disidentes de la FARC. El destino de este contrabando, es decir, de la droga, va a Centroamérica, el Caribe, Norteamérica, África Occidental y Europa. La estimación anual promedio de las ganancias en millones de dólares es de 4.919. El porcentaje en el Producto Interno Bruto en el 2021 era de 11.3%. El manejo de los puertos. Las zonas del país involucradas son los principales puertos: La Guaira, Puerto Cabello, Guanta y Maracaibo. Y los actores principales son los directivos de Bolipuertos y la dirección del CENIAT. No hablan del destino del contrabando. Eso no aparece en el informe, y dice que la estimación anual promedio en millones de dólares es de 825 y el porcentaje en el Producto Interno Bruto es del 1,9%. Contrabando de combustible. Las zonas del país involucradas son las fronteras con Colombia y Brasil, es decir, Zulia, Táchira, Bolívar y todo el territorio nacional. Los principales actores, esto quiere decir los que se benefician con esto, son PDVSA, la Guardia Nacional, la FARC y el ELN. El destino del contrabando de gasolina es Brasil y Colombia, por supuesto contrabando interno. Esto equivale a 1.900 millones de dólares promedio, es la estimación anual, que equivale a 4.4% del Producto Interno Bruto. Para un total de las economías ilegales de 9.444 millones de dólares. Que equivale al 21,74% del Producto Interno Bruto. Las fuentes que registra Transparencia Venezuela para estas cifras son Ecoanalítica, UN-Comtrade, TSI, OCDE y la OEA.
Producción de oro y nivel de contrabando. Potencial de explotación del arco minero, 75 toneladas por año. La capacidad actual es entre 27 y 37.5 toneladas por año y más del 75% sale del país por contrabando. Es decir, nada de eso se queda en Venezuela, nada beneficia a Venezuela y es un oro que es de todos los venezolanos. Y la distribución de la explotación del oro por actor. El Banco Central de Venezuela se queda con el 25%, que equivale a 7.5 a 9 toneladas anuales, que equivalen a de 500 a 580 millones de dólares anuales. El Banco Central se queda con eso. ¿Quién será el Banco Central? Porque grupos irregulares vinculados al chavismo se quedan con el 30%, que equivale a de 9 a 11 toneladas anuales, y en dinero equivale a de 600 a 700 millones de dólares anuales. Y la élite chavista se queda con el 45%, que son de 13.5 a 17 toneladas anuales, que equivalen a de 900 a 1.000 millones de dólares anuales. ¿Cuánto le quedará al que nos está viendo ahorita? Al venezolano, al que necesita salud, educación, vivienda. Aquí tienen ustedes una imagen, la siguiente, que habla de las etapas de producción y fuga. Dice que la explotación, habla de la explotación, de cómo se procesa y cómo se fuga. Dice que la minería artesanal es a cielo abierto, en minas verticales o galerías, y se explota el oro de aluvión, es de oro de aluvión y bateas. La realizan mineros independientes o en brigadas. El material sale en sacos de la Corporación Venezolana de Minería y se transporta en camionetas o camiones hasta los molinos. Los molinos, hay solo en el Callao, son 1.200 molinos, solamente en el Callao. Se trituran las piedras y se amalgama el oro con mercurio. Se recupera el 30%. Son piedras plateadas que hay que quemar. Las arenas auríferas o de cola que resultan del primer proceso son vendidas a las plantas de lixiviación. Y la fuga de todo esto, y la minería mecanizada es que la que se explota con C4 con dinamita, que lo hacen las alianzas estratégicas con el Estado. El material se traslada a sus propios molinos y de ahí a las plantas de lixiviación que procesan las arenas auríferas con cianuro, cal y carbón activado y recuperan 70% del oro. Un porcentaje de esto se va al Banco Central, el otro porcentaje a los padrinos, que es la élite en el poder, y el otro al sistema, que son los mineros, ¿no? Ajá. Y ahí tienen ustedes que más del 70% del oro sale de Venezuela por rutas aéreas, acuáticas y terrestres, y ahí tienen los lugares a donde llegan: Guyana, República Dominicana, Colombia, Brasil, Emiratos Árabes Unidos, Turquía y otros. La siguiente lámina, ahí vienen ustedes una imagen del traslado del material al molino. La siguiente imagen es del molino. El mercurio para compactar. En el informe se habla de la migración y el aumento de asentamientos, el crecimiento de las barriadas pobres, el levantamiento caótico de nuevos poblados, como el que se registra en el kilómetro 27 de la troncal 10, que es el que aparece en la foto, y el auge de invasiones dentro de las localidades, como en el que se ha vivido en el aeropuerto de El Dorado. Masacres y desapariciones, los saldos rojos de la lucha por las minas. El Estado Bolívar es la tercera entidad territorial más violenta, con una tasa de 56,8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Desde que se creó el arco minero del Orinoco, se registraron al menos 79 hechos violentos que dejaron un saldo de 104 personas muertas. Solo en el 2021, Codexio y el Correo del Caroní denunciaron la desaparición de 26 personas al sur del Estado Bolívar, y ahí tienen ustedes las imágenes de las víctimas. Normalización, la palabrita, de la crisis y la violencia. El municipio del Callao con una tasa de 511. El municipio Sifontes con 189. El municipio Rocio con 125. Estamos hablando de homicidios por cada 100.000 habitantes.
Indefensión ciudadana, normalización de la violencia, mecanismos irregulares, se transforma en estado similar a la esclavitud moderna. El impacto en las comunidades indígenas, que el régimen ha dicho tanto, y la zona que los protege, el sistema que opera al sur del estado Bolívar, se ha expandido aún más a los territorios indígenas, lo que sigue afectando los tradicionales modos de vida de estas comunidades y las expone a la gobernanza criminal, las enfermedades y las relaciones laborales y sociales en formato de esclavitud moderna. Cerraron las escuelas de fe y alegría. La relación simbiótica entre organizaciones criminales e instituciones del Estado. La operación de las redes y sistemas criminales no es externa ni opuesta al Estado ni a las instituciones del Estado. Las redes, organizaciones y mercados ilícitos analizados se caracterizan por su elevada capacidad de adaptación en función de los cambios del entorno. Utilizar los instrumentos administrativos, jurídicos, judiciales, legales e incluso coercitivos propios de las instituciones estatales. Están conformadas por agentes que no son estrictamente criminales, sino grises o indefinidos, es decir, agentes que persiguen y favorecen objetivos criminales, pero actuando desde organizaciones legales públicas y privadas. Cuentan con acceso privilegiado a recursos informacionales, económicos y logísticos necesarios para cualquier operación criminal. Legitimados o incluso protegidos por reglas y leyes formuladas para favorecer intereses parciales, es decir, la ley antibloqueo. La corrupción es punto de articulación y convergencia único entre agentes privados y públicos, legales e ilegales, cuyos objetivos criminales se alinean en torno a la explotación, intercambio y tráfico de recursos lícitos e ilícitos. Relación simbiótica entre organizaciones criminales e instituciones del Estado. Actúan a través de múltiples países. En el mercado criminal se transan las capacidades institucionales y técnicas de cada agente, aprenden y tienen elevados niveles de resiliencia, incorporan cada vez más novedosos procedimientos de operación, aumenta exponencialmente el repertorio de formas para tramitar, intercambiar y trasladar recursos lícitos e ilícitos a través de la red. Los agentes con intereses criminales pueden actuar desde el sistema de justicia, garantizan impunidad. Flujos ilícitos no se originan únicamente en actos cometidos por agentes estrictamente criminales. Por ejemplo, la explotación de una mina de oro está legalmente respaldada por una concesión o cuando una empresa está legalmente constituida, pero en la práctica ambas son un mecanismo para lavar, legitimar activos ilícitos o mantener sistemas de esclavitud moderna. Cada vez más agentes grises incursionan en más mercados ilegales y adoptan procedimientos diversos de lavado de dinero a escala transnacional. Debilidades y obstáculos que enfrenta la sociedad para controlar estas redes criminales. Escasos los instrumentos institucionales para compartir información y coordinar las investigaciones contra redes ilícitas. De hecho, estos instrumentos usualmente se limitan a convenciones internacionales que no se reflejan en las legislaciones domésticas, acuerdos de cooperación entre ministerios públicos y rogatorias y solicitudes de información cuyo incumplimiento carece de consecuencias. Ante la falta de instrumentos jurídicos vinculantes, la posibilidad de adelantar investigaciones coordinadas y eficientes a escala transnacional depende de la voluntad de fiscales y operadores judiciales específicos, voluntad de la que se carece en el sistema de justicia venezolano. Insistimos en la posibilidad de desarrollar el artículo 49 de la UNCAC. Información para posible proceso de diálogo, cláusula de transparencia, condición para levantar las sanciones, para liberar mercados, para inversiones, negocios, empresas internacionales y todo el que quiera trabajar en o con Venezuela. Y terminan con una imagen terrible que demuestra cómo están acabando con el sur de Venezuela y con todo el ecosistema, con todo lo que está en el subsuelo. Bueno, este informe es simplemente lapidario. Esto, más que un informe, parece un expediente criminal
Es lo que está ocurriendo en el sur de Venezuela. Aquí aparecen los responsables, los beneficiarios. Y yo me pregunto qué va a pasar después de esto. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agárrate.